desaparición de los espacios intercelulares y por ende aparece esta compactación. Aparecen lo que llamamos uniones de tipo estrechas, tight junctions, son las uniones estrechas que generan esta compactación. Entonces, como dice el texto, hay una adquisición de polaridad de tipo epitelial, estructural en estas células y aparecen las uniones estrechas, las sonula occludens, que consolidan la compactación y generan una restricción a la difusión de moléculas a través del espacio paracelular o intercelular. ¿Esta diapositiva se entendió? Sí, profe. Sí. Bárbaro. Dame un segundo a ver si hay alguien que quiera entrar. Un segundito, por las dudas. Miramos. Si hay alguien en espera. Bueno, parece que no. Bárbaro. Seguimos entonces. Muy bien. Entonces, vamos a la siguiente, estadio de 16 células. En el estadio de 16 células ya encontramos células externas que tienen uniones de tipo estrechas. Lo marco con el puntero láser. Células externas con uniones de tipo estrechas y las células internas con uniones de tipo gap, uniones de tipo nexo, dos tipos distintos, son de comunicación. Profe, se te está cortando Se todo. está trabando. Profe, sí. Repito entonces, las células externas, No. ¿no? No, profe, se sigue cortando. ¿Qué decirles? Ahora sí. A ver, ahora. Bueno, Es y que me Mejor. parece, profe, que no es del internet, me parece que es como algo del audio. Parece. Puede ser. a ver, voy a apagar la cámara, que siempre eso mejora. A ver, si apago la cámara, a lo mejor se resuelve. Ahora se está escuchando bien, profe. Bueno, ves por las dudas, porque a veces le saca banda ancha, ¿no? El video. Entonces, decíamos que las células externas tienen uniones estrechas que cierran el espacio intercelular y las células internas tienen uniones de tipo nexo o gap que permite la comunicación entre ellas. O sea, acá se generaron dos poblaciones celulares que no podemos decir que sean diferentes, no están todavía determinadas, pero en este momento, entre 16 y 32, donde ocurre esta determinación en dos poblaciones celulares. Si las células mantienen esta posición interna versus externa, las células adquieren diferente destino evolutivo, se determinan, para luego diferenciarse, es decir, expresar fenotípicamente esa determinación. Y encontramos dos poblaciones celulares. El macizo celular interno, también lo llaman embrioblasto, y el trofoblasto. Profe, Sí. más adelante vamos a ver las teorías de determinación o... Es la idea de lo que vamos a charlar en esta primera parte, exactamente. Ok. Y la cavidad del blastocisto, o también llamado blastocele, aquí tenemos ya conformado el blastocisto por el ingreso de agua al interior del embrión. Esto es mediado, como se puede apreciar aquí, esto que está marcado aquí de negro en la membrana basal de esta célula, son las bombas de sodio, potasio, ATPasa. Las bombas se concentran en la membrana basal de las células externas y bombean sodio al interior del embrión. Ese sodio normalmente, si miramos en la imagen de arriba, se escaparía
por la vía paracelular, la flecha en sentido inverso. Sin embargo, en este momento hay un cierre total completo del paso de sustancias a través de la vía paracelular. Se completa el cierre en este momento. Y entonces todo lo que entra o sale del embrión tiene que ser a través de las células. Desaparece la vía paracelular. Entonces, si yo bombeo sodio al interior de la mórula, al espacio que hay entre las células internas, a través de la bomba de sodio, potasio, ATPasa, esta región tiene una alta concentración de sodio. Y el sodio arrastra el agua. Y por ende, aquí vemos esta flecha donde vemos que se bombea el sodio y este sodio arrastra agua. Cuando ustedes comen con mucha sal, cloruro de sodio, ¿qué les pasa? Tienen sed. Ese sodio pide agua. Entonces, cuando yo bombeo sodio al interior de la mórula, ese sodio arrastra el agua y no se puede escapar ni el sodio ni el agua porque está cerrado el espacio intercelular. ¿Sí? Entonces, en la membrana apical vamos a encontrar los transportadores y los canales de agua, y en la membrana vasolateral vamos a encontrar concentradas las bombas de sodio, potasio, ATPasa. En las zonas laterales aparecen otros complejos de unión que se llaman desmosomas. Entonces voy a encontrar las uniones estrechas en el límite, fíjense, entre apical y vasolateral, los desmosomas, y en las células internas habíamos dicho las uniones de tipo nexo. Entonces, desarrollo de las características epiteliales del trofoblasto, desarrollo de complejos de unión, activación de bombas de iones y expansión entonces como consecuencia del blastocisto, el ingreso de agua, formación de la cavidad o blastocele. ¿Hasta acá alguna pregunta? No, profe, se entendió. No. Bárbaro, No. seguimos. Entonces, no es una cuestión menor esto de que haya proteínas apicales diferentes a las membranas vasolaterales. Entonces vemos esta zona naranja que representa el dominio apical y la zona violeta que representa el dominio vasolateral, con moléculas que están acá listadas muy diferentes entre sí. En la membrana vasolateral vamos a reconocer una, que es la caderina de tipo E. Las caderinas son las moléculas de adhesividad celular que generan la compactación, que son dependientes de calcio. Fue lo último que hablamos en la charla de la semana pasada para los que lograron subsistir las 2 horas de charla. Pero en la membrana apical nos vamos a encontrar con 2 tipos claves de moléculas que se llaman PKC y par D. PKC y par D. Estas son moléculas que tienen que ver con la determinación en sentido trofoblástico, que claramente no están presentes en la membrana vasolateral. Fíjense que parte de estas moléculas tienen que ver, en este caso la herrina, tienen que ver con la formación de las uniones estrechas. Fíjense que las uniones estrechas se originan en moléculas presentes en la membrana apical, pero se desplazan hacia los laterales para esas moléculas para formar las uniones estrechas que sellan el espacio intercelular. Entonces, la mórula compactada, las proteínas vasolaterales se localizan en las zonas de contacto célula-célula y comprenden uniones adherentes. Las proteínas apicales, lógicamente, se localizan en el área opuesta, ¿no? Esto es lo que llamamos polarización o polaridad.
dos polos. Los polos tienen que ver con asimetría en la distribución de moléculas en la superficie de la célula. ¿Bien? Eso es polaridad. Como el polo norte y polo sur, son polos magnéticos, positivo o negativo. En este caso es distribución asimétrica de moléculas, tomándolo como una polarización, ¿no? Y lo que vimos en la segunda imagen es que el complejo de proteínas apicales se ensambla para formar las uniones estrechas. ¿Se entendió esto? Sí. Y esto es expresión, repito, del genoma cigótico. Este switch, este cambio, no es una diferenciación producto de una determinación, sino simplemente la puesta en funcionamiento de la información guardada en el genoma cigótico, que es la suma de la información paterna y materna, ¿no? Es en este momento, en el estadio de 8 células, cuando se acaba el programa de desarrollo temprano, la embriogénesis temprana, que es comandada por el citoplasma de la célula huevo y blastómera, digamos, heredado del ovocito secundario. Son esos ARN mensajeros que se acumularon como vitelo en el interior del citoplasma del ovocito secundario y luego del cigoto. Entonces ahí se pone en marcha el plan de desarrollo que está obviamente en el núcleo cigótico. Y acá es lo que me estaban pidiendo, es las hipótesis o teorías de la primera determinación. Hay dos que no son antagónicas, no son opuestas, son complementarias. Una no quita la otra, es más, deberíamos integrarlas. El primer modelo es el modelo adentro-afuera. Las externas versus las células internas. Fíjense, estadio de 16 células. Las externas, si se mantienen en esa posición, se vuelven trofoblásticas. Las internas, si se mantienen en esa posición, se vuelven macizo celular interno o embrioblasto. Y la hipótesis era que señales provenientes del exterior, distintas al medio interno, donde están las células internas, generan asimetrías que llevan a la elección de dos vías evolutivas diferentes. Señales del medio ambiente. Pero bueno, señales del medio ambiente es señales del útero, señales de la trompa, mejor dicho, ¿no? El medio sería los fluidos del tracto genital femenino, los que llevarían a esta asimetría de información posicional y por ende distintos destinos evolutivos. Pero entonces, si yo saco a este embrión del medio uterino, no podría desarrollarse. Y todos sabemos que existe una fecundación in vitro, ¿no? Existe una forma de reproducción fuera del tracto genital femenino. Y ahí esas señales no están presentes, las del fluido del tracto genital femenino. Están en una placa de Petri con bicarbonato, con calcio, con iones, que son los que se necesitan para que se hagan las reacciones químicas necesarias en el embrión, pero ya estamos. Entonces, eso en alguna medida dijo, bueno, che, entonces no son señales del medio ambiente, debe ser la membrana pelúcida. Entonces, bueno, saquemos la membrana pelúcida a ver si es eso lo que está determinando o no. Le sacamos la membrana pelúcida al embrión compactado y el embrión compactado termina generando un blastocisto con macizo celular interno y trofoblasto. Bueno, saqué el medio uterino, saqué la membrana pelúcida. Se me acabó la información del medio como diferencias para generar trofoblasto versus macizo celular interno. No sé si me están siguiendo la explicación.
Sí, pero sí. por ahora no pareciera que es más correcto la de la polaridad celular. Pará, O no sea, estoy hablando de correcto o incorrecto. Simplemente estoy contando en qué se basaba la hipótesis de adentro afuera, de que había señales distintas del exterior versus del interior del embrión, y esa simetría de señales llevaba a que se siguieran dos caminos diferentes. Y en los libros sigue estando así, en algunos por lo menos. Profe, pero no Sí. podrían ser señales tipo de diferenciación que producen las células mismas del blastocisto. Ahí Tipo, está el punto. exterior. Es así, no es de afuera, tiene Interna. que ser de adentro, No, uno supone, ¿no? las señales producidas tipo por las células para dentro del blastocisto, que por ahí Claro. diferenciarían las células de adentro del Bueno, macizo eso es lo que externo. vamos a discutir ahora, ¿no? A ver de dónde vienen estas señales. Y ahí aparece el modelo de polaridad celular. Y el modelo de polaridad celular muestra lo siguiente. En el estadio de 8 células vimos que las células se polarizan y se compactan, por supuesto, pero acá el punto de la polarización, en el estadio de 8 células, ¿no? Y estas células polarizadas pueden dividirse de dos formas distintas. En el estadio de 8 células no hay células internas y células externas. Todas tocan a la membrana pelúcida y todas contactan internamente con sus vecinas. Es una disposición en el espacio donde no están demasiado apretadas las células, ¿no? Se bancan todas entre sí, vamos a decirlo en criollo, ¿no? Entonces no hay ni células ni externas ni internas, están cómodas dentro de la membrana pelúcida, zona pelúcida. Pero a partir de ahí, las nuevas células, por la restricción espacial, se tienen que ir acomodando. Estas pelotitas, como en un pelotero, tienen que buscar su lugar. Entonces, es por ello que algunas células se van a dividir por un eje que es meridional, como vemos en este caso, meridional como el meridiano de la Tierra, ¿no? Que atraviesa la membrana apical y la membrana basal, y otro plano que lo vamos a llamar ecuatorial, que es obviamente perpendicular al meridional. Cuando estas células se dividen meridionalmente, generamos una división que llamaríamos simétrica. ¿Por qué? Porque se reparte la membrana apical y la membrana basolateral de manera equitativa. Y por tanto, una célula que es polarizada repartiendo sus membranas genera dos células polarizadas, más que obvio. Entonces, este tipo de división simétrica, meridional, genera dos células polarizadas a partir de una célula polarizada, ¿bien? Y lo interesante de esto, que este tipo de división, en el plano, las células hijas se ubican en el mismo plano que la madre. Si la célula es externa, las células hijas se mantienen externas. Y si esto persiste en el tiempo, serán trofoblásticas. Ahora bien, por esta restricción espacial, es posible que la célula polarizada se divida de manera asimétrica con el plano ecuatorial, como lo vemos en la imagen B. Si esta célula se divide de manera asimétrica, una de las células hijas va a heredar tanto membrana apical como vasolateral. Va a ser una célula polarizada. En cambio, la otra célula no va a heredar membrana apical, va a estar constituida exclusivamente de membrana vasolateral. Pierde la membrana apical, no recibe parte de la membrana apical y va a ser entonces una célula apolar, porque no podemos decir que sea membrana vasolateral si yo no tengo la contrapartida de membrana apical. Esta es una célula apolar. Y fíjense que el tipo de división asimétrica, esta forma de división no deja a las células en el mismo plano,
como la simétrica, que las dos están una al lado de la otra. Así que si las células externas se mantiene externa, las células hijas. Acá, la célula polarizada, como se observa, queda en una posición más externa que la célula polar. Este tipo de división, la asimétrica, es lo que me genera células externas y células internas. La simétrica solo me aumenta el número de células externas o el número de células internas. Si la que se divide es la polar, las células hijas de la apolar lógicamente van a ser apolares. Entonces, fíjense que la que se divide asimétricamente, la célula hija polar va a quedar en una posición externa, la célula hija apolar va a quedar en una posición interna, y si esto se sostiene en el tiempo, trofoblasto versus macizo celular interno. Aquí, lo que lleva a la determinación en una vía u otra es conservar o perder la información presente en la membrana apical. La célula que tiene membrana apical va a ser trofoblástica. La célula que pierde la información de la membrana apical va a ser apolar y por ende macizo celular interno. Y fíjense que esto no se contrapone con la teoría del adentro-afuera, porque las células polarizadas mantienen la posición externa, pero las células apolares se ubican en una posición interna. Solo que la señal no es del medio ambiente, son propiedades de las células que forman la módula. ¿Preguntas? Profe, o sea que esta primera determinación ocurre aproximadamente cuando la célula está dividida en 16, ¿no? Claro, de entre 16 y 32, que hay un número suficiente de células internas y externas como para que se genere entonces la determinación. Ok, gracias. ¿Bien? Profe, yo tengo Pero a muchas ver, dudas. esto es en el ratón, en el humano, vaya a saber. Yo tengo muchas dudas acerca de eso. Y bueno, quería hacer una pregunta que puede llevar a otra dependiendo de la respuesta. Tipo, A ver. en el segundo modelo, primero, ¿hay chance de que en una fecundación in vitro se formen apenas células trofoblásticas y no embrioblásticas? ¿Por qué existiría esa posibilidad? A ver. Es eso, porque me suena medio raro que al azar, tipo, eso tiene que ver con el control del ciclo celular en esta célula. No, si me permitís, en la próxima diapositiva creo te lo he puesto a mostrar con un poco más de claridad. Es que mi pregunta sería de que, por ejemplo, para separarse de forma asimétrica, tiene que ver con la posición del uso mitótico, ¿no? Exactamente. O sea, Que puede ser, la ubicación puede ser meridional o ecuatorial, ¿no? sí, pero en esas células que son equipotentes y que tienen la misma información genética, ¿cómo se da esa diferenciación? Por eso, por una restricción espacial generada por la membrana pelúcida. Ah, ok, vamos a hablar de eso, ok. Claro, esa sería la cuestión que quería mostrarles. Creo que es la que sigue. A ver, dame un segundo. No, todavía no, pero falta poquito y te lo voy a contestar, quédate tranquilo. Ok. Entonces, este es el modelo simplificado de cómo la distribución asimétrica de moléculas, lo que llamamos polarización, generaría células externas con un dominio apical y otro paso lateral. Fíjense, ahí aparecen estas moléculas que les nombré, las moléculas par 3, par 6, no importa los nombres, PKC, también hay varias. Estas par y estas PKC son moléculas que no encuentro en la membrana vasolateral y que de alguna manera activan por vía de segundos mensajeros un gen que es propio del trofoblasto, que lleva a la formación del trofoblasto que se llama CDX2.
las células que expresan CDX2 en forma sostenida en el tiempo, acá dice prendido, on, versus off. Aquellas que expresan CDX2 no pueden ser macizo celular interno, exclusivamente se harán trofoblásticas. Esta es la célula polarizada. ¿Cómo? La apolar carece de par 3, par 6, APKC, no se puede activar el gen CDX2, está apagado, y por ende esta célula en el tiempo va a ser macizo celular interno. Aquí vemos una célula, todas células polarizadas, todas en contacto entre sí, no hay una adentro ni una afuera, pero esta célula, por una restricción espacial, tiene que hacer una división asimétrica y va a generar una célula apolar versus una polarizada, manteniendo la posición externa versus ahora interna, ¿no? Esto es lo que estábamos charlando. O sea que esta simetría tiene una traducción a nivel citoplasmático y a nivel nuclear en la expresión de ciertos genes. En este caso, nombramos uno, CDX2, como gen vinculado a la determinación del trofoblasto. Y acá te muestro la imagen, la respuesta. Fíjense, aquí tenemos las primeras blastómeras, que son apolares, que tienen pequeñas zonas de contacto entre sí. Esto es antes de la polarización, es antes de la compactación, y estas células que no podemos detectar un dominio apical y un dominio vasolateral, se polarizan y vemos los ribetes de microvellosidades azules, membrana apical, y la zona interna roja, que son las membranas vasolaterales, correcto. En las vasolaterales encontramos otra vez la E-caderina, solo por repaso lo digo, que es la molécula de adhesividad celular que permite la compactación, la caderina de tipo E. Y en la membrana apical ya vimos, tenemos las microvellosidades, las moléculas PAR, las moléculas APKC y su vinculación con CDX2, que es el marcador de trofoblasto, ¿no? Entonces, fíjense esquemáticamente, esto no se olviden nunca que está rodeado de membrana pelúcida, se generan estos dos tipos azarosamente, probablemente, azarosamente, algunas se dividirán de manera simétrica y otras se dividirán, estas son simétricas y estas asimétricas. Y fíjense cómo el volumen del embrión no cambia, pero se acomodan las células en función de este tipo de división. Entonces me quedan dos células internas a partir de las divisiones ecuatoriales y a partir de las divisiones meridionales simétricas siguen generándose células externas, ¿no? Y fíjense acá, en las asimétricas, una célula externa, una célula interna, externa polarizada, interna apolar. Seguimos haciendo divisiones azarosamente. Esta va a generar dos células hijas externas polarizadas. Esta también es simétrica, dos células internas apolares. Y aquí vemos una división asimétrica generando una externa polarizada y una interna polar. ¿Se puede ver el esquema? ¿Esto se entiende? Sí. Sí, Bárbaro. sí, se entiende. Sí. O sea, uno podría decir, con otros términos, fíjense, división, miren cómo lo dice este trabajo, división conservadora genera o dos células hijas externas o dos células hijas internas, conservador. Y fíjense, división diferenciante es la asimétrica, una interna versus una externa, ¿no? Está bueno el nombre, como para mostrar en qué punto las divisiones generan diferencias, ¿no? Continuando. Es justo eso de que estaba hablando. ¿Cómo? Es justo eso que estaba hablando que yo no entendía. O sea, la división
asimétrica o simétrica es al azar, ¿cierto? Sí, sí, más o menos. ¿Me entendés? Tomalo como que sí, pero después te voy a mostrar algunas cositas que te van a terminar de ayudar a entender esto. Todavía no quiero llegar porque te voy a confundir, pero en principio tomalo así como al azar. Ok. Y en realidad no es tan al azar en el sentido de que esto se tiene que acomodar al espacio restringido de zona pelúcida. No pueden ser todas las células externas, no pueden ser todas las células internas, tienen que generarse internas y externas. Y se van acomodando esas pelotitas al pelotero general. ¿Me vas entendiendo? Sí, sí. O sea, es más una determinación física que Restricción genética o... espacial, le diría yo, restricción espacial, generado por la zona pelúcida, ¿no? Sí. Ok. Y la otra cosa que restringe en alguna medida, otra cosa que genera restricción, si lo piensan, es la propia compactación. ¿No? La propia compactación, que las células están todas pegoteadas y me divido, la célula tiene que, ¿viste? A ver, como si uno estuviera dentro en un recital y querés llegar cerca del escenario. Y bueno, va a tener que pegar codazos, va a tener que andar zigzagueando. A los empujones. Un poco es así, ¿eh? Si por un tema de apretado, pensá, yo tengo que dividirme simétricamente versus asimétricamente. Si yo me divido simétricamente en este momento, en la zona externa está todo muy apretado. Entonces, físicamente, por un tema de consumo de menor energía, me conviene dividirme asimétricamente porque veo que hacia el centro hay menos presión. Entonces meto una pelotita hacia adentro, hacia la parte central de la mórula. La célula de al lado también nota que está medio apretado el asunto lateralmente, se divide asimétricamente y genera una célula interna y externa. Pero bueno, voy llenando de pelotitas el interior, ponele que me aumenta la presión y la siguiente célula dice, che, está menos apretado lateralmente que hacia adentro. Bueno, me divido simétricamente. Una pregunta. Entonces, No, espera. ¿Esto? Sí, sí, ahora se entiende mucho mejor, o sea, el por qué. Bueno, ahora sí, ¿qué pregunta? sí, yo tengo una pregunta. Entonces, ¿se podría decir que la determinación es, por ejemplo, depende de la posición y una vez que está esa posición, la diferenciación es según si es polar o no polar? A ver, la hipótesis por la cual se determinan las células es la hipótesis, la moderna es la de la polarización. Pero la de la polarización no quita el adentro-afuera, están integradas las dos hipótesis. La célula polarizada queda en posición externa, la célula apolar queda en posición interna. El adentro-afuera se respeta. Pero se puede excluir la hipótesis de factores ambientales, ¿no? Ese es el punto. Ese es el punto. Es que, profe, de hecho, el adentro afuera tiene que ver con eso. Es de la mórula este tema. Esto es un tema propio de la mórula. Por eso, esto puede suceder tanto dentro del útero como in vitro. Claro. O sea, profe, puede ser que, por ejemplo, siguiendo el modelo de las células polarizadas, ¿no? Y viendo este tema de la división asimétrica o simétrica, una vez que empiezan a dividirse así, obviamente quedan en diferentes posiciones, ¿no? Con sus diferentes características, lo cual haría que cada una de las células esté, y ahí hablando un poco del modelo dentro-fuera, esté, digamos, expuesta a diferentes señales, tanto de adentro como de afuera, que a su vez las haga diferenciarse a cosas distintas. O sea, es como así la integración. Claro, pero a ver, si vos querés en este caso el ambiente, son las propias células, no algo del exterior. ¿Entendés? Por supuesto, para cada célula, el exterior es lo que tiene externamente, valga la redundancia. Claro, en este caso son las células. Es decir, es fundamental que las células estén unidas, compactadas, para que sepan que hay cosas al lado de ellas. Es decir, la simetría en realidad es que no estoy sola. Tengo compañeras alrededor. Claro. Hay un diálogo entre las células. Pero la polarización, como vieron ustedes, genera asimetría de información a nivel membrana
que también está dada a nivel posicional, como vimos recién, y esa asimetría posicional y asimetría de información de membranas genera expresión nuclear diferencial. Y eso obviamente termina en lo que llamamos determinación. Ok, entonces los factores a los que se expone, o sea, lo que es los factores ambientales, entre comillas, a los que se exponen las células, en realidad es lo que tienen en el medio extracelular cada una, o sea, teniendo en cuenta que al lado tienen a otras células, digamos. No, vos querés seguir metiendo al ambiente y esto es un tema de membrana, como te estuve explicando. Por supuesto, las células tienen que estar unidas, porque si no están unidas, esta simetría afuera-adentro y esta simetría de polaridad de membrana no existiría. Ok. ¿De qué sirve una célula polarizada si no tiene una vecina? No sirve de nada. Claro, sí, sí, sí. Es decir, las asimetrías surgen de estar en contacto con otras células. Si estoy solo en el espacio, la Tierra es redonda. Punto. No me digan plana, por favor. Pero si estuviera con, no sé, si la Luna estuviera al lado, la tema de gravedad deformaría la Tierra y serían oblongas las dos, ¿no? Serían ovoideos probablemente, ¿no? De alguna manera. No sé si se entiende lo que quiero decir. Sí, sí. Se harían ovalados, porque claro, al estar cerca, la atracción y demás generaría asimetrías, pero si la célula está sola, es probablemente que pierda la polaridad. Profe, ¿te puedo hacer una consulta? Sí, es muy filosófico lo que estoy discutiendo, no sé si se dan cuenta. En estos casos de acá, la teoría del polo AB influye para hacer la división o no? ¿AB qué es AB? El polo ¿Animal vegetativo? Sí. Ah, bueno, ahí está, ese es uno de los puntos que voy a tocar un poquito más adelante, aguantame. Ok, profe, gracias. Porque no es todo al azar, como dijimos, hay tendencias del desarrollo, ya estoy llegando a ese punto, ya estoy llegando. Bueno, entonces, hay genes, como dijimos, que tienen que ver con el destino trofoblástico, determinación y diferenciación en sentido trofoblástico. Y en el centro de la escena, gen de destino celular, está CDX2. ¿Quién activa CDX2? La polaridad celular, la membrana apical, la presencia de proteínas PKC y PAR. Lo que estuvimos charlando antes es un muy lindo esquema porque resume lo que estuvimos charlando. Entonces, si existe membrana apical, estas moléculas activan a CDX2 y CDX2 determina y diferencia estas células que están en posición externa, polarizadas, en trofoblasto. Y es antagónico, reprime, bloquea genes que tienen que ver con la determinación y diferenciación en sentido macizo celular interno. Estos genes están aquí escritos, se llaman OCT4, OCT4 y NANOG. Son dos de los genes de la pluripotencia, ese es el nombre de estos genes, genes de la pluripotencia, porque obviamente estos genes tienen que ver con la formación del embrión. Entonces se les dicen genes de la pluripotencia. Y estos genes fueron descubiertos y manipulados por un investigador japonés que se llama Shinya Yamanaka, lo dije bien, Shinya Yamanaka, que sacó el premio Nobel por el descubrimiento de los genes de la pluripotencia. Este señor, este genio japonés, porque no merece un título menor que genio, activa en una célula totalmente diferenciada estos genes y transforma esas células totalmente diferenciadas en macizo celular interno.
Y ese macizo celular interno, a partir de una célula totalmente diferenciada, puedo manipularlo para generar diferentes tejidos embrionarios. No sé si Como- me van siguiendo la explicación. Como el hipoblasto puede ser. Lo que quieras podés sacar de acá, manipulando los genes de la pluripotencia. O sea, Claro. desdiferenciás al estadio de macizo celular interno una célula totalmente diferenciada. Y eso se puede hacer Esta en es la personas- genialidad de este en hombre, personas adultas. porque primero la idea era identificar estos genes, los identificó y además de identificarlos, logró activarlos y que se expresen y cambió información a la célula, la reseteó a la célula para que ahora sea macizo celular interno. No sé si ustedes vieron con sus ayudantes el experimento de Dolly, de la oveja clonada, donde se trasplanta el núcleo de una célula de la ubre de la mama de una oveja, o sea, una célula total, una célula mamaria, una célula productora de leche, totalmente diferenciada. El núcleo de esa célula se trasplanta a un ovocito de otra oveja, se saca el material genético del ovocito de esa otra oveja y se inserta el núcleo de esta célula totalmente diferenciada de mama. ¿Me van siguiendo? En el citoplasma de un ovocito, pero de otra hembra, ¿no? De otra oveja. El núcleo, obviamente, tiene la información genética de la oveja, donde, digamos, que tiene esta, de la oveja inicial, digamos, ¿no? ¿Y qué pasa? Esta célula, que es una quimera, ¿no? La inventamos nosotros experimentalmente. Uno dice, bueno, si yo le meto el núcleo de una célula totalmente diferenciada en el citoplasma, un cigoto artificial, una quimera, ¿qué va a generar ese cigoto? Genera un embrión, una oveja similar a la que aportó el núcleo, o va a dar células terminalmente diferenciadas. O sea, termina generando una nueva mama. ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿Se genera una mama o se genera una oveja idéntica a la madre? Y diría que una oveja idéntica. Bueno, es un experimento de clonación. Es la famosa oveja Dolly, que es una fotocopia de la madre, lógicamente, idéntica, porque tiene la misma información genética. Y acá la pregunta es, ¿cómo un núcleo terminal totalmente diferenciado puede generar un embrión de cero? Pues haciendo lo inverso, ¿no? O sea, quitando la... O sea, volviendo con que sea una célula totipotente. Claro, la vuelve totipotente. ¿Qué es lo que la vuelve totipotente a la célula? Sí, porque el genoma de una célula... El citoplasma del ovocito. Claro, el citoplasma del ovocito, correcto. La información, lo que llamábamos, ¿se acuerdan ustedes? Embriogénesis temprana, es un programa de desarrollo que está guardado en el citoplasma del ovocito y que obviamente lo hereda la célula huevo. Este núcleo terminalmente diferenciado, que en otro citoplasma generaría nuevas células mamarias, aquí está generando un embrión. Se resetea el material genético, se vuelve a cero la información genética, se desdetermina y desdiferencia por completo a cero. Y para que se genere
un embrión se tienen que activar los genes de la pluripotencia. Aquí tienen nombrados 2. Entonces, cuando se vio que el citoplasma, y esto sí es el ambiente, ¿no?, logra modificar por completo la expresión de los genes a nivel nuclear, dijeron, bueno, esto es manipulable entonces. Esto se puede manipular, pero conozcamos cuáles son esos genes que permiten generar al embrión cuando están desreprimidos. ¿Me siguen toda la secuencia mental? Sí, Sí. lo que no entiendo es que, porque, o sea, hay una célula de una oveja que es otra. ¿Y qué pasa con las diferencias genéticas entre esas 2 ovejas? No, En ese no veo proceso. diferencias genéticas porque el citoplasma lo que tiene es ARN mensajero. ¿Y la información del ADN de la glándula mamaria? Está en el núcleo trasplantado. Exacto, o sea, O sea, tiene información genética distinta porque son ovejas distintas, ¿no? no estás entendiendo algo, me parece. Hay 2 ovejas, ¿no? Sí. Una oveja aporta la célula mamaria. Otra oveja aporta el óvulo, el ovocito secundario. La que aporta el ovocito secundario, le saco el material genético. Porque yo necesito que sea una célula que no te olvides. Y el núcleo que le voy a aportar de la célula mamaria es un núcleo diploide. Ah, ok. Una aporta el citoplasma y la otra aporta el núcleo. Ok, claro. Obviamente, este programa de desarrollo embrionario que está guardado en el citoplasma proviene de la información nuclear de la, digamos, de la oveja que aporta el ovocito, pero no repercute en la evolución de ese embrión porque la información genética heredable es la que aportó el núcleo. ¿Se entiende? O sea que esa Dolly hija en realidad es copia de la que aportó el núcleo, usando el citoplasma de otra Sí, donante. claro. Ah, sí, claro, ahora entiendo. Ah, ahí está, ahí te Claro, cayó, sí, 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 es verdad. ahí te cayó la ficha. Sí, yo pensaba que sería tipo la copia de la que aportó el citoplasma, ¿no? No, el citoplasma me es reconfundí. ARN mensajero, o sea que es un producto ya fuera del núcleo. No, O sea, sí, ahí claro. no. Pero bueno, una de las funciones es generar totipotencia, esa información citoplasmática sostiene la pluripotencia. Porque ustedes piensen, el pronúcleo es del espermatozoide, el otro pronúcleo es del ovocito, o sea que son 2 células distintas desde el punto de vista, si quieren, de la diferenciación. Y esto, cuando se junten los cromosomas y se forme se formen los núcleos cigóticos, ya no es de óvulo y de espermatozoide, es un nuevo ser y esa información tiene que estar reseteada. Reseteada de espermatozoide y reseteada de ovocito. Es cigoto. Esto no lo van a terminar a lo mejor de entender ahora, madúrenlo en casa después, pero les va a terminar cayendo la ficha. Y acá viene el punto de no todo es al azar, que son lo que llamamos tendencias del desarrollo. La tendencia de desarrollo justamente es que si no toqueteamos el sistema de desarrollo, no lo manipulamos, vemos varias cositas. Vemos que en algún punto de la superficie de la célula huevo, del cigoto, vamos a tener anclado, y cuando digo anclado es anclado, el segundo cuerpo polar. Y por otro lado, vamos a tener el punto de ingreso del espermatozoide. Fíjense desde el punto de vista de microscopía, aquí se ve cuerpo polar
Y aquí se ve el punto de ingreso del espermatozoide. Fíjense la protuberancia que se genera ahí en la zona donde se incorpora la cabeza del espermatozoide. Incluso se ve una liñita, si prestan atención, que es la cola, el flagelo. Y fíjense, acá se ve lo que es marcación de citoesqueleto. Fíjense cómo está anclado el cuerpo polar a la célula huevo, y miren el citoesqueleto en la zona de ingreso del espermatozoide. SEP es Sperm Entry Pole, y es muy, entonces acá hay una asimetría en la corteza de la célula huevo. No es todo uniforme, no es todo idéntico. Y fíjense, interesante, aquí con un circulito verde han marcado el punto de ingreso del espermatozoide. Y, por supuesto, vemos el cuerpo polar. Y llamativamente, siempre se genera una división mitótica, la primera meridional, en el punto donde se ubica el cuerpo polar. O sea que el cuerpo polar marca la primera división mitótica. Esto no es en cualquier posición. No es en cualquier posición. Acá hay una marca que dice por acá pasa el clivaje celular. Esto no es al azar. Está el cuerpo polar marcando la zona donde se va a producir la primera división celular. Y fíjense que una de las células hijas, aquí marcada de rosa, hereda el punto de entrada del espermatozoide. Ustedes no se olviden que el espermatozoide aporta los centríolos que forman el uso mitótico. Entonces, la célula que recibe el punto de entrada del espermatozoide recibe los centríolos en primer término, tiene lo que llamamos ventaja proliferativa, se divide antes que la otra. Eso lo estamos viendo acá, fíjense, donde está la marquita verde, la célula rosa es la primera que se divide. Esta ventaja proliferativa termina haciendo que sus células hijas se ubiquen en lo que llamamos el polo embrionario, donde está el macizo celular interno y el trofoblasto por el cual este embrión se va a terminar implantando. Y la célula sin esa ventaja proliferativa, la celeste o azul, va a estar en el polo abembrionario y, si prestan atención, en alguna medida, recubriendo la cavidad del blastocisto, ¿no? Podríamos decir que incluso tiene que ver con la formación del hipoblasto versus epiblasto, pero ya sería demasiado arriesgado decir eso. Esquemáticamente quizás es mejor esta imagen final, donde parte del macizo celular interno y el trofoblasto apolar, abembrionario, derivan de la célula que no tiene ventaja proliferativa, y el polo embrionario, con el macizo celular interno, por donde va a implantarse el embrión, obviamente deriva de la célula con ventaja proliferativa. Aquí uno lo puede ver en el paso del tiempo, y probablemente esto tenga que ver con la forma o la tasa de división, de divisiones simétricas y asimétricas que hace cada una de las células hijas de la que tiene ventaja proliferativa versus no, que terminan generando distintas posiciones en el espacio, ¿no? Esto es una simetría que se genera por esta diferencia en cuanto a si heredan o no el punto de ingreso del espermatozoide, y por supuesto siguiendo la primera regla de división que nos da el cuerpo polar. Así que el desarrollo preimplantatorio está influenciado por fenómenos tempranos de manera similar a embriones no mamíferos que tienen un tipo de división que se llama en mosaico. Cada célula hija tiene información diferente, y que si yo la extraigo, la elimino, el embrión no puede formar
no se puede formar un embrión completo, entero, armónico. Eso se llaman sistemas de desarrollo mosaicos. El nuestro es un sistema de desarrollo regulatorio, de regulación. Por lo cual, si yo saco una o varias células de este sistema de desarrollo, las células que digamos, restantes son capaces de compensar la ausencia, la falta de estas otras células. Y el embrión que se genera quizás es un poquito más chico, pero es normal, armónico, puede llegar a la adultez. Entonces, estas diferencias entre embriones mosaicos, como sería un embrión de erizo de mar, de anfibio, versus los embriones de mamífero, que son embriones de regulación, no todo es blanco y negro, es lo que quiere decir este trabajo. Si yo no toco el sistema de desarrollo, no lo modifico, no cambio las células de posición, no le saco células, no le agrego células, este sistema de desarrollo tiene algunas pistas que generan asimetrías, y estas asimetrías con el paso del tiempo, pequeñas, se hacen más grandes, aparecen dos poblaciones celulares con ubicaciones diferentes en el espacio. Alguien me preguntaba aquí sobre el eje animal vegetativo. Ese eje animal vegetal está dado por el cuerpo polar. El cuerpo polar se ubica en el polo animal y obviamente el polo opuesto es el vegetativo. Esto no es muy importante en mamíferos, sin embargo, en otras especies, ¿qué significa animal versus vegetativo? Les muestro. Suponiendo que hubiera diferencias animal-vegetativas, podemos decir groseramente que en el polo animal se genera el embrión y en el polo vegetal lo que no es embrionario. Entonces, ¿qué pasaría si yo divido por primera vez? Las células hijas reciben información embrionaria y extraembrionaria. Acá no habría problema. Las dos células hijas iniciales las podría separar y cada una formaría embrión con placenta. Pero ¿qué pasa si yo separo en este estadio de 4 células las células que están en el polo animal versus las que están en el polo vegetativo? Y el destino de desarrollo sería diferente, ¿no? Esto es lo que sería el desarrollo en mosaico. Las células tienen diferente información evolutiva y si yo elimino alguna de estas células hijas, obviamente se pierde parte de la información, cosa que los embriones de mamífero son bastante plásticos, se acomodan a la falta de las células, ¿no? Ahora bien, esta integración de información que estuvimos hablando, se puede integrar estas hipótesis para que surjan poblaciones celulares distintas. Entonces, en un primer momento hay una pequeña simetría temprana que tiene que ver con la ubicación del cuerpo polar en el eje animal vegetativo y la generación de una división por ese eje animal vegetativo. Y, por supuesto, punto de entrada del espermatozoide genera una ventaja proliferativa donde la célula que hereda ese punto de ingreso del espermatozoide se divide antes. Sus hijas se van a concentrar en otro eje, que es el eje embrionario, abembrionario, AB larga, abembrionario, AB es no. En griego significa no. Abembrionario, no embrionario. Embrionario versus abembrionario. Las células hijas de la primera célula que se divide, la de la ventaja proliferativa, se ubican en este polo. Las otras células hijas en el polo contrario. Y este eje animal vegetativo es perpendicular, como se aprecia aquí, perpendicular al animal vegetativo. ¿Bien?
Por supuesto, estas células se dividen simétrica y asimétricamente, generando un adentro-afuera, manteniéndose la polaridad en las células externas, perdiendo la polaridad en las células internas, se obtiene macizo celular interno versus trofoblasto, con un polo embrionario a embrionario perpendicular al animal vegetativo, célula con ventaja proliferativa, sus hijas se ubican en el polo embrionario, células sin ventaja proliferativa se ubican en el polo abembrionario. Juntamos toda la información hablando en esta hermosa diapositiva que resume todo lo que estuve diciendo hasta ahora. Profe, Ok. Sí. Este estudio ahí era del 2006, ¿no? Hubo más estudios de investigación, digo. Un montón más, pero estos fueron claves en el entendimiento. No Clave. digo, pero tipo, hubo más investigaciones que corroboren y que Sí, quiten esa cosa que- esto es así, esto es el modelo, ya no hay una vuelta atrás, esto es lo que es. Es así, no es una hipótesis, una teoría. No lo es, no lo es. Bueno, en el método científico se llama teoría cuando no hay nada que patea en contra, ¿no? La hipótesis es lo que yo creo, la teoría es la validación, pero si hay algo que la refuta, ya fue. Ok. Nunca hay una verdad verdadera absoluta Sí. en medicina, ni en la ciencia, ni en nada. Mientras no haya refutación, es el paradigma del momento. Pero igual, de todas maneras, no es que algo derriba absolutamente. Siempre la ciencia va hacia adelante, va en aumento. Puede haber errores, pero que se van corrigiendo. Si hay algo que hace la ciencia humildemente, es ir corrigiendo errores, ¿sí? El otro día estábamos hablando, de decir, bueno, ¿la Tierra es plana? No. ¿La Tierra es redonda? No. Tampoco. Las dos teorías están erradas. La plana y la redonda. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. No, no estamos de acuerdo. A ver, ¿cómo es la Tierra en realidad? Y Oye, más o pero- menos ovoide, ¿no? Ovoide, elíptica, tiene unos nombres, no me acuerdo del término científico, pero está un poquito aplanada por la rotación de la Tierra. No es una esfera perfecta, está aplanada en los polos y es un poco más gordita en el ecuador. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, sí. Y encima está medio inclinado el eje, por eso tenemos verano, invierno, primavera y otoño. Si estuviera bien derechita, Ecuador, verano continuo, polos, invierno continuo. Está torcida y esa es la magia de las estaciones del año. Pero no importa. Pero ahora la pregunta es, no es ni redonda ni plana. Las dos teorías están erradas. Ahora, ¿cuál es más cercana a la realidad? La redonda. La redonda. O sea, vamos avanzando. No sé si se entiende lo que quiero decir. Sí, claro. Esto surge de una charla de Isaac Asimov. ¿Lo conocen? Es un escritor de ciencia ficción. No, Sí, no. sí. No sé si leen libros en la actualidad, pero en No. mi época se leían libros. Los libros de ciencia ficción, y así Isaac Asimov era un genio y te digo que predijo el futuro en muchos de sus libros, ¿no? Hace muchas décadas, ¿verdad? Y tuvo esta discusión con un alumno. Dice, pero profesor, ¿la Tierra es plana? No. ¿La Tierra es redonda? No. Bueno, evidentemente todo falacia. No, escúchame, querido. Si vos tuvieras que elegir una de las dos teorías, ¿de cuál estarías más cerca? Y de la redonda. Y bueno, entonces fíjate que de una manera u otra, aunque las dos teorías son falsas, la ciencia va avanzando hasta que entiende cuál es la verdadera forma. Bueno, acá pasó lo mismo. La cosa fue avanzando y hoy esto es lo que queda, ¿no? Esto es lo que queda de toda una enorme cantidad de discusiones que se armaron entre distintos grupos hasta que llegaron a este entendimiento que es el que persiste hasta este momento. Bueno, me fui por las ramas, sigamos. Lo voy a deber. Entonces, resumiendo, tenemos polarización celular con la formación de un complejo de proteínas apical y, por supuesto, contrapuesto al vaso lateral, pero que acá el que importa es el apical, que tiene los elementos distintivos para que se genere trofoblasto versus macizo celular interno, ¿no?
Entonces, las divisiones asimétricas hacen que se segreguen las proteínas apicales en un cierto grupo de células, las externas, las que mantienen la polaridad, y aquellas que quedan en posición interna pierden esa polarización, pierden las proteínas del complejo apical. Por eso, las células que no tienen este complejo de proteínas apicales se ubica en una posición interna. Y con el tiempo, si esto se sostiene, interno versus externo, polarizadas versus apolares, se restringe la expresión de los genes específicos de cada línea de desarrollo, lo que llamaríamos, esto que dice destino celular, es lo que llamamos nosotros determinación. Acá está, restricción de la expresión de los genes específicos de cada línea. Línea trofoblástica, línea macizo celular interno. Este es un término muy biológico. Nosotros lo llamamos determinación. La elección de una u otra vía del desarrollo con restricción de la potencia, que en definitiva es la restricción de la expresión de los genes específicos de cada linaje celular. Determinación. Y su expresión es lo que llamamos la diferenciación. Cuando ya veo que se activan las bombas, se bombea agua, empieza a aparecer la cavidad del blastocito, yo ya sé que está determinada las dos poblaciones celulares porque empezó un cambio, la diferenciación. Y nos quedaría ver la segunda determinación y diferenciación, que es la del macizo celular interno en epiblasto e hipoblasto. Clásicamente, otra vez lo mismo, la posición determinaba que las que estaban más cerca del trofoblasto polar iban a ser epiblásticas y las que daban a la luz, a la cavidad del blastocisto, iban a ser hipoblásticas. Adentro, afuera, aquí sería un nuevo eje que es dorso-ventral. Las dorsales serían epiblásticas, las ventrales serían... Fíjense, una época que todo era dentro-afuera, ¿no? Posición dependiente. Pero apareció un nuevo modelo que hoy está, otra vez lo digo, confirmado, que en realidad en el momento en que se forma el macizo celular interno, las células no tienen exactamente la misma información, heredan diferentes expresiones génicas. Prácticamente desde un inicio, las células que conforman el macizo celular interno ya están determinadas, si no es en ese momento, un poquito después, en epiblasto e hipoblasto. Pero las células que van a ser epiblásticas e hipoblásticas están mezcladas, no tienen la ubicación correcta, y entonces hacen algo que se llama sorteo de posición, sorting out. Si yo estoy dorsal y soy hipoblástico, me cambio hacia la zona de la cavidad. Y si yo soy epiblástica y si estoy en contacto con la cavidad, salto a la zona dorsal, que es lo que vemos en el modelo nuevo. Las células no están en la ubicación que les corresponde y hacen el salto de posición. Epiblasto versus hipoblasto. Y justamente la expresión genética es diferente. Fíjense, zona verde expresa CDX2. CDX2 reprime a los genes de la pluripotencia. Y los genes de la pluripotencia reprimen a CDX2. O sea que las células que expresan CDX2 no pueden expresar los genes de la pluripotencia. Y los que expresan los genes de la pluripotencia no pueden expresar CDX2. Pero fíjense que hay otro gen, acá vienen los que faltaba nombrar, que son GATA4, GATA6. Las células que expresan GATA4, GATA6 no pueden expresar OC4 y NANOG. ¿Cuáles son las células que expresan estos genes GATA? Las células futuras hipoblásticas. ¿Y cuáles son las células que mantienen la expresión de los genes de pluripotencia? El epiblasto. Y sabemos que el embrión surge del epiblasto. Tiene toda la lógica.
el hipoblasto va a formar poblaciones transitorias extraembrionarias. Esto lo saben, ¿no? Poblaciones Sí. celulares extraembrionarias transitorias, las derivadas del hipoblasto. Por lo cual no tiene ninguna lógica que hereden los genes de la pluripotencia. Sí, el hipoblasto. Y por supuesto el trofoblasto también forma placenta extraembrionario y no tiene los genes de la pluripotencia. O sea, fíjense cómo ha ido restringiéndose la potencia. ¿Quién tenía originalmente los genes de la pluripotencia? Y ahí no diría pluripotencia, diría totipotencia. El polo embrionario, no, el macizo celular interno. No, en un comienzo. La blastómera. La célula huevo, las blastómeras y después las células internas. ¿Me van siguiendo? Sí. Sí. La célula huevo, ahí diríamos genes de la totipotencia, ¿no? La célula huevo, las blastómeras, las células internas, el macizo celular interno cuando se determinan y el epiblasto. Esa es la línea de los genes de pluripotencia. Y les voy a decir en dónde terminan los genes de pluripotencia expresándose al final, en las células germinales, en las células sexuales. ¿Tiene lógica? Sí. Totalmente, ¿no? Que son las que van a participar de la reproducción y en la generación del nuevo ser. Tiene lógica. O sea que cuando se unen un espermatozoide con un ovocito, están trayendo a los genes de la pluripotencia de la mano, con toda la lógica del mundo, ¿no? Sí, es como un ciclo. Bien. Profe, Vamos pero ahí a avanzar a... Ahí se complica un poquito en esta determinación de células hipoblásticas y epiblásticas, porque, o sea, son todas células apolares del macizo celular interno. ¿Qué equivale a definir si una expresa GATA 4 o 6 Ay, y otra esta, expresa mirá, no? me llevaría una clase contarte esto, así que te lo debo. Está estudiado, pero es muy complicado de explicártelo, en serio, es muy complicado. Yo iba a preguntar lo mismo. Es muy complicado, son pequeñas asimetrías que van instaurando te pido disculpas, porque no puedo hablar de gastrulación si me pongo a hablar de eso. No, claro, pero son... en Cuando general entres son en la asimetrías que se ayudantía, generan. encantado de explicártelo. Pero en general, en líneas generales, son las asimetrías también. Sí, pequeñas asimetrías, sí. Okay. ¿Y los Bueno, no importa. movimientos? No importa, no te lo vamos a preguntar, quédate tranquilo. Bueno, por favor, déjenme hablar de gastrulación, les pido por favor. Okay. Que era el tema de hoy, al fin y al cabo. No importa, yo voy a seguir la semana que viene, no se preocupen, yo le doy continuidad. Dice lo siguiente: it's not birth, marriage or death, but gastrulation, which is truly the most important time in your life. Traducción. Lo puse textual porque me encanta. Verdaderamente el momento más importante en tu vida no es el nacimiento, ni el casamiento o la muerte, sino la gastrulación. Lo dijo un extraordinario embriólogo, especialista en biología celular, que se llama Biología del Desarrollo, llamado Louis Wolpert, en 1986. Lo citamos todos porque fue una frase maravillosa, donde dice que el momento más importante es la gastrulación. O sea que debemos saber gastrulación, chicos. Y gastrulación es la formación o la adquisición de una estructura trilaminar a partir de una hoja que es el epiblasto. Dijimos que el epiblasto es el que hereda los genes de la pluripotencia, de ahí va a salir el embrión, ergo, esta estructura trilaminar deriva del epiblasto, ¿no? Así que parto de un embrión que es bilaminar, constituido por epiblasto e hipoblasto. Vimos que el hipoblasto generaba estructuras extraembrionarias transitorias, así que nos enfocamos en el epiblasto, y es el epiblasto que me da ectodermo dorsal, mesodermo y endodermo ventral. Ahora bien, partimos de epiblasto e hipoblasto, que es un embrión bilaminar, a un embrión trilaminar. Pero ojo,
no es que se agrega capito, no. Se Una cortó. Se está tercera cortando el capa. audio. Se generan las 3 capas. Uy, Se cortó. Profe, se cortó, sí. Repito. No es que paso de un embrión bilaminar a un trilaminar agregando una capa. Las capas iniciales y finales son distintas. Epiblasto, hipoblasto, ectodermo, mesodermo, endodermo. ¿Se entiende esto? Sí. Ujú. Y el punto de partida es el epiblasto, no el hipoblasto. El hipoblasto lógicamente acompaña, pero la población madre es el epiblasto. Para que se genere la gastrulación, tiene que haber sí o sí movimientos celulares. Se tienen que mover las células. Estos movimientos celulares no son al azar, son dirigidos, ordenados, integrados de todas las células que conforman este embrión. Y es todo tan ordenadito que hace muchos años se podían marcar las células de una u otra región del epiblasto y uno podía saber dónde terminaban esas células y qué poblaciones generaban. Si iban a ser endodérmicas, si iban a ser mesodérmicas o si se iban a quedar en la capa dorsal formando el ectodermo. Ya teníamos posiciones claras de las células dentro del epiblasto y se lo denominó esto mapas de destino. Y estos mapas de destino están constituidos por lo que se denomina también territorios presuntivos. Mapas de destino conformados por territorios presuntivos, porque los movimientos son muy estereotipados, incluso entre diferentes especies. Así que hay un orden, y después vamos a ver de dónde surge este orden. ¿De dónde nace este orden? Pero estos movimientos son claves, que incluyen lo que llamamos la migración celular, desplazamientos importantes de las células con gasto de energía, con modificación del citoesqueleto de las células, con generación de prolongaciones, movimientos ameboides. Así que si no hay movimiento, no hay gastrulación, lógicamente. Estos movimientos permiten que se internalice a partir del epiblasto, o sea que es la hoja dorsal, se internalice, es decir, se dirija en sentido interno hacia el interior del embrión, o sea, hacia ventral, vientre, el mesodermo y endodermo, y que se redistribuyan las células del epiblasto que no se internalizan, o sea, que no forman mesodermo y endodermo, para formar ectodermo. Ese acomodamiento, acomodación, no sé cómo se dirá, de las células del epiblasto, lo llamamos epibolia del ectodermo. De alguna manera rellenan el espacio que van dejando las células que se van del epiblasto para formar mesodermo y endodermo. Otra cosa clave que ocurre en la gastrulación es la manifestación de los ejes corporales. Hasta acá, nuestro embrión era un embrión bilaminar con un eje típico, claro, evidente, que era el eje dorso-ventral, dorsal epiblasto y ventral hipoblasto. Esto es lo que podíamos decir en este momento. Este eje dorso-ventral no es el único. Hay otro eje que es el antero-posterior o céfalo-caudal, cefálico, cabeza, caudal, cola, y otro eje que es el medio-lateral, lo que para ustedes sería izquierda-derecha, ¿no? Pero si yo divido nuestro cuerpo, es lo que llamamos línea media, medio, lateral hacia los lados, ¿no? Hacia la izquierda y hacia la derecha. Así que hay 3 ejes que tenemos que describir. Uno ya es preexistente, es el dorso ventral, y nuevos ejes que aparecen
el anteroposterior o cefalocaudal y el medio lateral o Izquierda y derecha. izquierda-derecha. ¿Me siguieron? Sí. Sí. Bien. Anterior sería tu cabeza y posterior sería tu cola. No lo pienses en alguien que está erguido, pensá en el resto de los animales, los de 4 patas o la serpiente, la cabeza sería anterior, la cola sería posterior. ¿Estás de acuerdo? Bueno, lo vas es a lo mismo encontrar que de las dos cefalocaudal. formas. ¿Cómo? Es lo mismo que cefalocaudal. Es lo mismo, anteroposterior, cefalocaudal son sinónimos. Y acá dice algo muy interesante. Dice establecimiento y manifestación de la polaridad cefalocaudal y manifestación de la simetría bilateral. El embrión bilaminar, que tiene el eje dorso-ventral, si uno lo mira desde arriba, es como un plato, ¿no? En un plato, ustedes pueden decir la parte, digamos, honda, sería dorsal, si ustedes quieren, y donde apoyo el plato sería ventral. ¿Les gusta el ejemplo? Perdón, profe. Diego, ¿puedes por favor mutearte? Ah, perdón, sí. Ah, gracias. ¿Hola? Sí, continúe, No ¿Estamos? se entiende, profe. ¿Cómo? ¿Se entiende el ejemplo del plato? Sí, sí, El más o menos. plato tiene una parte honda, ¿no? Que vamos a llamarla dorsal, y una parte donde se apoya en la mesa, ¿no? Sería ventral. Sería ventral. Para que se lo imaginen. Uno puede identificar qué es dorsal y qué es ventral en un plato. Ahora, en un plato, ¿puedo decir que es anterior o posterior? ¿Puedo decir que es izquierda o derecha? No. No. Ese tipo de simetría se llama simetría radial. Es la simetría que ustedes ven en una rueda de bicicleta, que tiene un centro del cual surgen rayos que se dirigen a la goma, al neumático. ¿Se lo imaginan o no la simetría radial? Sí. Sí. Puedo decir que la rueda de la bicicleta es como un plato. Podría decir que de un lado sería dorsal, del otro lado sería ventral, no hay problema, chata. Pero no puedo decir que es anterior, que es posterior, que es izquierda, que es derecha. Se llama simetría radial, como los rayos de la bicicleta. ¿Bien? Ahora, cuando aparece un eje cefalocaudal, aparece lo que llamamos simetría bilateral. Nosotros no somos un disco, somos una estructura con una cabeza, un cuerpo, una cola, extremidades. Si yo paso un hacha, ¿no?, por la mitad de mi cuerpo, voy a tener una simetría bilateral, porque las dos mitades son técnicamente iguales, ¿o no? Sí. ¿Sí o no? Por fuera sí. Sí, muy bien, eso es una aclaración válida. Y por dentro más o menos. Bueno, pero no vamos a hablar de adentro, vamos a hablar Sí, del claro. exterior. Sí, claro. Entonces, no sé si me ven en la cámara, Sí. nuestras manos son iguales, ¿están de acuerdo? Sí. Pero, ¿qué pasa si yo las quiero superponer? Pasa que son espejadas. Ahí está. Una es izquierda y la otra es derecha. No son iguales, son imágenes especulares. Es como si una mano y la otra se miraran en el espejo, pero no las puedo superponer. Así las puedo ver en espejo, pero si yo las separo, no se pueden superponer. Eso es lo que nosotros llamamos simetría bilateral. El embrión deja de ser un disco redondo perfecto y pasa a ser una forma de pera, piriforme, con una zona cefálica ancha, con una zona caudal más estrecha
y si yo divido por el medio al embrión a esta pera, agarren una pera, pártanla al medio, cada mitad va a ser la simetría bilateral. La mitad que se mira en el espejo en la otra, pero que no puedo superponer porque son dos pedazos distintos de la pera. ¿Se entendió o no? Sí. Sí, sí. Sí, Me alegro porque no es tan fácil de explicar, pero me alegra que lo entiendan. Entonces cambio la simetría radial por la simetría bilateral. Y esta simetría bilateral es producto de la generación de un nuevo eje que es el céfalo-caudal. O sea que si hay algo que es cabeza y cola, ya me está generando una asimetría. Y aparece entonces el eje mediolateral. Y tengo los tres ejes corporales. Por supuesto, en la gastrulación se determinan los tipos celulares que conformarán las tres hojas germinativas, ectodermo, mesodermo y endodermo, y que darán lugar a todos los diferentes tejidos que conforman el organismo. Esta es la base. Este embrión trilaminar es la base, es lo más simple, es como la célula huevo, pero en este momento es el punto de partida para formar todo. Con estas tres hojas formo todo. Por eso es el punto clave del desarrollo de la gastrulación. Pero para alguien que es neurólogo, como yo, es el punto que sigue lo que a mí personalmente más me impacta, que es en este momento, tercera semana del desarrollo, cuando se forma el esbozo del sistema nervioso central, lo que nos hace humanos, ¿no? Lo que nos diferencia de los otros animales está en este momento formándose. Se va a llamar placa neural. Es el esbozo del sistema nervioso central. Momento cúlmine del desarrollo de la gastrulación. Incluso algunas legislaciones toman esto como punto para regular el aborto. Porque si no tenés sistema nervioso, no te podemos considerar un ser vivo o un ser humano, y si tenés sistema nervioso, sí. Algunas legislaciones toman esto como distinción entre, digamos, como éticamente aceptable el concepto de aborto previo a la formación del sistema nervioso central. ¿Me siguieron? Sí. sí, sí, profe. Bien, por supuesto no es algo que esté reflejado en la Constitución argentina, pero bueno, nosotros en Argentina está promulgada la ley del aborto, que no tiene en cuenta estas cuestiones, no tiene en cuenta estas cuestiones que yo les estaba diciendo, no tienen en cuenta la biología en sí mismo, que sí otros países, Australia, Reino Unido, Nueva Zelanda, que toman en cuenta estas cuestiones biológicas. Incluso hay una legislación que toma el momento en que el embrión empieza a sentir dolor como límite para el aborto. Bueno, eso es un capítulo aparte, por supuesto, ética, religión y demás. Pero bueno, algunas legislaciones toman este punto como para decir, bueno, hasta acá llegamos, ¿no? Y por supuesto, este es el último punto, pero no menos importante, que ya lo adelanté y lo dijo Volper de una manera muy, muy, muy divertida, que es la estructura básica para la adquisición del plan anatómico básico de todos los cordados, de todos los vertebrados, en la semana que le sigue, la cuarta semana, que se denomina periodo somítico. Estructura básica para la adquisición del plan anatómico básico, sistema nervioso, sistema digestivo, sistema circulatorio, sistema endocrino, bla, 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 plan anatómico básico, embrión segmentado, cavitado, etcétera, etcétera. Todo eso en la semana que viene, la cuarta, no la semana de que viene de clase, sino en la semana siguiente del desarrollo, y la base es el embrión trilaminar. Aquí lo vemos a este embrión que está empezando a gastrular,
es un embrión que está completamente incluido en el endometrio, es un embrión que se ha terminado de implantar. La segunda semana del desarrollo, el protagonista es el trofoblasto. La tercera semana del desarrollo, el protagonista es el disco embrionario. Primero, implantémonos, asegurémonos de entrar en la pared uterina. Lo logramos, bárbaro, ya estamos incluidos en la pared uterina. Bueno, ahora vamos a formar embrión. ¿Se entendió? Sí. Entonces, acá es un embrión que podemos ver las vellosidades coriales, cómo se están formando, vellosidades de tipo secundarias. Podemos ver lo que se llama el celoma extraembrionario. Aquí podemos ver el mesodermo extraembrionario hoja somática, introduciéndose en algunas vellosidades coriales. Vemos que estas vellosidades coriales están revestidas de citotrofoblasto y vemos en algunos lugares lo que se llama el sincicio-trofoblasto por la presencia de lagunas sinciciales o lagunas de sangre materna, que aquí vemos también algunas lagunas. Así que lo que está rodeando a las lagunas, lógicamente, es sincicio-trofoblasto. Por fuera vamos a ver el endometrio. Vemos espacios de glándulas. Y es un endometrio que se ven las células muy compactadas. Es lo que vamos a llamar decidua. Es un endometrio modificado por la acción de la implantación del embrión, ¿no? Del diálogo entre embrión y endometrio. Se genera la decidua, este endometrio modificado para aceptar al embrión, no se ha rechazado. Y vamos a mirar al embrión. Este embrión tiene una hoja negra dorsal que es gruesa, el epiblasto, y una capita más finita que es el hipoblasto. Y un espacio en el medio que es donde van a ubicarse las células mesodérmicas. Cavidad dorsal, cavidad amniótica, cavidad ventral, saco vitelino. Saco amniótico, dorsal, saco vitelino, ventral. Y este embrión está anclado a los derivados del trofoblasto a través de lo que llamamos el pedículo de fijación, que lo vemos aquí a nivel dorsal. A ver si me anda el video. Les muestro un video de gastrulación. Ya estamos terminando. Y vemos los desplazamientos celulares, y aquí se está formando la placa neural y luego el tubo neural, el sistema nervioso primitivo. Esto es un embrión de anfibios. Les vuelvo a mostrar el video, no sé si lo pudieron ver bien. Yo sí lo vi bien. Sí, se ve bien. ¿La primera formación sería el nódulo de Hansen o no? Este es el nódulo de Hansen, aquí. Y esto es lo que equivaldría en nosotros a la línea primitiva. El nódulo de Hansen induce la formación del sistema nervioso que acá se está formando. Pero, ¿se ven los movimientos celulares, que es lo que más me interesa? Sí, sí. Es impresionante. ¿Y qué pasó? Este embrión, que no es chato como el nuestro, ¿se dieron cuenta? Es una esfera. Es como lo habíamos visto antes, nuestro embrión como un plato, ¿no? Con un eje dorso-ventral. Este es un embrión esférico, pero esto es lo que llamaríamos simetría radial, ¿no? Sí. Y en un punto, en un momento, aparece esta depresión aquí, que sería el equivalente en anfibios de la línea primitiva y del nodo de Hansen, ¿no? Esta zona que ven acá. Pero es un embrión esférico, simetría... Bilateral. No, simetría radial. Ah. Entonces, si lo ponemos en marcha, ya se empieza a deformar. Esto sería la formación de mesodermo y endodermo, y a nivel dorsal, la formación del ectodermo, placa neural, esta región engrosada que se eleva, se fusiona y forma el tubo neural. Bien ancho en la zona
cefálica, o sea, puedo identificar que es cefálico, puedo identificar que es caudal, por lo opuesto, ¿no? Cefálico y caudal, y si yo lo parto al medio a este embrión, parte izquierda, parte derecha, eje medio lateral, simetría bilateral. ¿Se entendió o no? Sí. 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 Espectacular, ¿no? Última vez que les muestro el video y nos vamos. Bueno, Fin, the end. Chao. Chao, profe, gracias. Nos vemos, profe. Gracias. Chao, Que estés muy profe. bien. muchas gracias. Chao, profe. Gracias. Chao, chao. Muy buena clase, gracias. Boa noite, boa noite. Y bueno, dale. Claro. Las mediciones Ya está, che, para la próxima. Sí, mejor para la próxima. Profe, porque no se escuchó bien. Chao, profe. Gracias. Uy, abuela.